Otra cuestión que de alguna manera talla nuestro modo de trabajo es la velocidad del cambio tecnológico como fenómeno de este paradigma, donde los ciclos de vida de los productos y los servicios son cada vez más cortos. Como bien saben ustedes, esto nos obliga a correr la carrera no como una decisión, sino casi como una imposición para poder sobrevivir y ser competitivos. Es a partir de acá, en esta relación de crecimiento económico y emprendedorismo, donde empieza a desarrollarse ya hace varios años la política de creación de empresas, la política de desarrollo emprendedor como en una línea activa de acción pública, ¿no? De política pública. Donde a partir de la necesidad de generar empleo, de fomentar la innovación en muchos países, primero en los países centrales, después en Latinoamérica, y ya hace bastante en Latinoamérica, empiezan a desarrollarse, a alentarse la creación de programas, primero desde financiamiento, ya sea desde fondos de capital semilla y demás, la creación de diferentes medios de innovación de tipo de incubadoras de empresas, programas o gabinetes de atención a emprendedores, una gama importante, interesante de programas de fomento a la innovación y el emprendedorismo. Nosotros lo planteamos desde nuestro proyecto y creemos que ya es casi una cuestión difícil de separar. Cuando hablamos de emprendedorismo también estamos hablando de innovación. Ahora más adelante me voy a referir justamente a las empresas de alto valor de conocimiento, a las empresas dinámicas, que tienen justamente un componente de innovación muy alto, partiendo de la base de que para nosotros un emprendedor es un especialista en algo que todavía no existe, que como creador también es un innovador. Si tenemos en cuenta también que la mayor parte de la investigación y desarrollo se está llevando a cabo en las grandes empresas multinacionales, y que por lo general estas empresas lo suelen hacer en sus casas matrices, imaginémonos la importancia que puede llegar a tener el desarrollo de programas de emprendedorismo como estrategia de desarrollo territorial en cualquiera de nuestros países o de nuestra región. Dentro de lo que es el entramado del apoyo y el fomento a la creación de empresas, surgen muchísimos proyectos y líneas de apoyo que van desde, como decía al principio, el financiamiento hasta la capacitación, pasando también por programas de mentoría, por programas de fomento y de puntos de encuentro y búsqueda de acumulación de capital social, generando en todos los países una red, una trama más que interesante y compleja que es buena tener en cuenta. Partiendo rápidamente y sin detenerme en esto, en un análisis desde un marco teórico de sistemas de innovación, podemos decir que el sistema de desarrollo emprendedor, en su paso de gestación, puesta en marcha y desarrollo inicial de un negocio, se ven incididos por factores culturales, por supuesto, ni que hablar por políticas y condiciones regulatorias, también por la dinámica productiva de una determinada región y, por supuesto, donde el sistema educativo y el sistema científico tienen un papel más que importante a la hora de marcar los resultados de estos sistemas. Y acá empezamos a hablar un poco de cuál es el rol de la universidad en todo esto. Si decíamos que ya se toma como algo fundamental, como algo importante que fomente el desarrollo económico y que genera políticas públicas la posibilidad de generar empresas. A grandes rasgos identificamos dos líneas de trabajo. Una, todo lo que significa el desarrollo de acciones para emprendedores, y el otro, el análisis y diagnóstico de lo que podemos llamar sobre emprendedores. Por suerte, en los últimos años, sobre todo en la última década, América Latina está avanzando bastante en lo que tiene que ver con la investigación del desarrollo emprendedor. Es decir, nos empezamos a hacer varias preguntas del cómo y el por qué. Empezamos a hacer un análisis comparativo de los sistemas de desarrollo emprendedor.
Otra línea de investigación muy importante en esta disciplina tiene que ver con el perfil del emprendedor, es decir, con las características personales que se suelen repetir en las historias de vida de estos emprendedores y en la cual muchos investigadores, y Latinoamérica no es la excepción, se dedican justamente a estudiar y analizar cómo es este proceso del emprendedor visto desde la persona, desde el emprendedor. Como ejemplo, y seguramente ustedes lo deben conocer, el Global Entrepreneurship Monitor, iniciativa de la London Business School y el Babson College, es justamente un barómetro, un indicador que busca medir durante todo el año esta relación que hablábamos de crecimiento económico y actividad emprendedora de un determinado país, sin entrar en discusión acerca de la fiabilidad o de la utilidad de este tipo de datos. Lo que sí está claro que por suerte toda esta línea de la economía, esta disciplina, empieza de alguna forma a contrastarse empíricamente a partir de estudios de investigación en lo que podemos llamar la actividad sobre emprendedores que desarrollan nuestras universidades. En enfoques para emprendedores, y nos suena muy familiar, pero no está mal de alguna manera hacer un repaso, tenemos desde programas y gabinetes de apoyo, es decir, nuestras universidades desarrollan líneas de atención a emprendedores, es decir, a partir del desarrollo de consultoría, de capacitaciones, de estrategias de puntos de encuentro con emprendedores, de mentorías y demás, buscan de una manera extracurricular apoyar la actividad emprendedora de aquellos estudiantes que lo deseen como camino de vida. Los concursos de ideas de negocios o concursos de planes de negocios también son extendidos en todo el mundo y nuestra región no es la excepción. Son una excelente herramienta, de alguna manera también para posicionar los programas y para reclutar planes de negocios. Incubadoras de empresas, tampoco me quiero detener mucho en de qué estamos hablando, pero también con resultados dispares, estos medios de innovación, sin extrapolar los modelos a ninguno de los países, en algunos de ellos dio muy buenos resultados, con una continuidad de apoyo público que también de alguna manera marcó las diferencias en los lugares donde está funcionando y no. Para poner ejemplos, y desde nuestro programa, lo que significa para Brasil o para Chile tiene un peso específico muy grande. Otros modelos que tienen que ver con esto y que ustedes conocen mejor que yo son todas las estrategias de spin-offs académicas que empiezan de alguna manera a reaparecer en lo que es nuestro contexto sudamericano. Y nos empezamos a aproximar acá a los problemas. Recién decía qué es lo que está haciendo la universidad en estas estrategias de desarrollo de creación de empresas, partiendo de la base que tienen que ver con el crecimiento económico. Y está bueno también preguntarse o ponerse del lado del emprendedor, es decir, salir de la lógica ofertista y pararnos desde el lado de cuál es la valoración o la percepción que están teniendo los estudiantes universitarios emprendedores respecto a lo que de alguna manera le estamos aportando desde las universidades sudamericanas. Hay diferentes estudios, el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2003, con Hugo Cantis y otros investigadores, también se dedicó a estudiarlo, a prestarle atención a las nuevas empresas de alto rendimiento o intensivas en conocimiento, esto es, empresas dinámicas que en un lapso de tiempo corto son tomadoras de empleo cualificado, que tienen un crecimiento interesante en los primeros años y que en su gran mayoría son generadas por estudiantes universitarios. En esta línea de investigación, cuando se les preguntan o se les pide que valoren cuál es el aporte de la universidad, la verdad que se valora muchísimo lo que tiene que ver con los saberes técnicos de gestión. Nuestras universidades tienen una muy buena calidad, por lo general, en lo que tiene que ver con la enseñanza de la contabilidad, los recursos humanos y todo ese tipo de saberes.
los saberes técnicos de producción, ¿no? Nuestros países tienen una vasta experiencia y ya una trayectoria en lo que tiene que ver con el desarrollo de los saberes técnicos, pero cuando se le pregunta acerca de si la universidad cumplió algún rol importante en cuanto a la motivación de emprender, las respuestas son bastante bajas. Otro problema que se viene presentando en algunos de nuestros países es, una vez que identificamos que es importante desarrollar políticas de apoyo, una vez que identificamos, que analizamos y sabemos que el crecimiento económico tiene que ver con la creación de empresas, muchas veces nos encontramos con el inconveniente que con todo el esfuerzo que ello implica, diseñamos las herramientas, desarrollamos los instrumentos y los ponemos a disposición y no siempre son utilizados al máximo. Y muchas veces nos encontramos que si son los estudiantes universitarios, la mayoría de los creadores de estas empresas innovadoras de alto valor de conocimiento, nos encontramos ante la imperante necesidad de que sean cada vez más los estudiantes universitarios interesados en tomar el camino emprendedor. Otro problema que identificamos, una valoración personal, creo que el paquete de lo que puede ser el emprendedorismo o la línea de creación de empresas como investigación y desarrollo, en Sudamérica quizás ingresó como un monopolio de las escuelas de negocio, ¿no? Era muy difícil extenderlo, sobre todo en las universidades públicas de diferentes disciplinas técnicas y demás, y que aún hacia adentro de estas disciplinas más técnicas, y al día de hoy sigue pasando lo mismo, se encuentran encapsuladas, se encuentran monopolizadas por determinadas materias, ¿no? Muchas de las veces materias optativas o que tienen que ver con cuestiones de gestión de proyectos, con materias que tienen que ver con formulaciones de planes de negocios y demás, y quedan completamente desligadas de materias más técnicas. Y a esto, para no ser menos y para terminar en la línea de problemas, le sumamos también el enorme inconveniente que nos encontramos en todo el mundo de la falta de ingenieros en lo que es concretamente la línea de trabajo que seguimos nosotros. Hoy en el mundo faltan ingenieros, hoy en nuestra región faltan ingenieros. Si a la industria, para seguir creciendo y para seguir innovando, le faltan ingenieros, y nosotros además venimos acá a generar más lío, a plantearle a los estudiantes de ingeniería que también está la posibilidad de emprender como opción profesional, evidentemente aquí tenemos que continuar con un trabajo muy fuerte de fomentar, de hacer llegar, hasta de militar inclusive, las carreras técnicas y las de la ingeniería como una alternativa real de desarrollo personal. Rápidamente, para tener un análisis de contexto, como pueden ver, en Argentina, por ejemplo, hay un ingeniero cada 8.000 habitantes, en Brasil uno cada 6.000, y veamos la diferencia que puede existir, por ejemplo, con Corea del Sur, una nación muy innovadora que tiene una relación de 850, de un ingeniero por año cada 850 habitantes. Tenía los datos de Argentina, no lo pude contrastar con el resto de países de Sudamérica, pero otro problema a tener en cuenta que agrava aún más nuestra posición de largada es justamente que la alta deserción de las carreras de ingeniería surge a partir del segundo año de cursada, y sobre todo como reflejo de los niveles que se traen de la educación secundaria. Con lo cual esto también nos plantea un enorme desafío ante la escasez de ingenieros, plantear la posibilidad de emprender como camino profesional. Y para terminar, los problemas. Hablábamos de la velocidad del cambio tecnológico, hablábamos de la necesidad de estar siempre en ejercicios de prueba y error permanente para estar a la vanguardia de la innovación. Imaginémonos la dificultad que nos encontramos en las universidades
para que esto vaya en paralelo, por ejemplo, con la actualización de los planes de estudio, ¿no? Hay diferentes industrias con las cuales nos planteamos anualmente este tipo de problemas, como ser la industria del software, que demanda mucha participación para justamente ajustar y actualizar estos planes de estudio y no quedar rezagados en este sentido. Evidentemente estamos con un problema serio ahí, y donde las rutinas de trabajo y las historias institucionales de las universidades también de alguna manera juegan un papel definitivo en esta cuestión. Tenemos que tener en cuenta que no es fácil, y ni que hablar, tampoco es fácil la necesidad de inculcar la cultura emprendedora en las currículas de las de las carreras técnicas como las ingenierías. A partir de toda esta serie de problemas, nosotros nos planteábamos la necesidad de cambiar un poco la cultura de la enseñanza de la ingeniería, no con el desafío de transformarnos en universidades que fabriquen emprendedores, sino de tratar de aportar un nuevo camino profesional a la posibilidad de trabajar en relación de dependencia, ¿no? De pensar el futuro ingeniero como un potencial promotor de innovación o como un potencial creador de su propia empresa. Y lo planteábamos desde un punto de vista democratizador, si se quiere, ¿no? Porque muchas veces, y aún a partir del acceso gratuito a la universidad pública y demás, por lo general esta disponibilidad o esta posibilidad de contar con estos recursos educativos no están al alcance de todos, y creíamos que debía estarlo. Sin detenernos mucho en cuestiones pedagógicas, sí algunas líneas que creo que son interesantes. Hablábamos de la velocidad del cambio tecnológico, hablábamos de los ciclos cada vez más cortos, y esto evidentemente lleva a que tengamos que comenzar a formarnos en un paquete, en un conjunto de sensibilidades y habilidades que estén acordes a la necesidad de navegar la incertidumbre, ¿no? Si hoy el factor de la incertidumbre juega un papel central en la vida económica y en la vida de cada uno de nosotros, imaginémonos, o por qué no debería de hacerlo en la educación, es decir, cómo nos tendría que preparar para estos escenarios de cambio permanente. Hablábamos de diferentes tipos de saber cuando se realizaban las investigaciones, y uno tenía que ver con las actitudes, es lo que se conoce como las competencias emprendedoras, este conjunto de saberes tácitos que no suelen ser codificados por la educación formal, como ser la necesidad de asumir riesgos, de identificar oportunidades, saber trabajar en equipo, fijar metas, desarrollar redes de apoyo, y un conjunto de conocimientos y cuestiones actitudinales que perfectamente se pueden trabajar en el ámbito de las carreras universitarias. Decíamos, aprender a navegar y aceptar la incertidumbre nos coloca en la necesidad de asumir un rol de comenzar también a certificar capacidad de acción. Es decir, de prestarle atención a esto del ejercicio de toma de decisiones en determinados momentos que de alguna forma también tienen que conformar una nueva forma de enseñar y de aprender. A partir de estas preguntas y de estos problemas, en el año 2009, por iniciativa del Consejo de Facultades de Ingeniería de Argentina, por iniciativa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, de CONDEFI de Chile, el Consejo de Facultades de Ingeniería de Chile, y de ABENCI, que es la Asociación Brasilera de Profesores de Ingeniería, nos planteamos la creación de un programa de apoyo, de fomento a la educación y a la cultura emprendedora, que justamente intente dar respuesta a todo este tipo de problemas, o mejor dicho, que genere la posibilidad de hacerle frente a este tipo de problemas sin caer en la parálisis.
¿no? Sin caer en ese fatalismo que muchas veces nos caracteriza al medio universitario, por ejemplo, de no nos podemos tirar 2 años reformulando los planes de estudio, esas batallas que significan en los consejos de las carreras y demás. Bueno, asumir las limitaciones del caso, pero no quedarnos quietos y pensar en herramientas e instrumentos que fomenten y que inculquen la cultura emprendedora. Queríamos trascender los servicios de atención a emprendedores. Hace unos días que estamos finalizando una investigación que hicimos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en nuestras casi 600 facultades que integran este colectivo, tanto públicas como privadas, y nos encontramos con que están muy bien nuestras universidades, o mejor dicho, no están tan mal en lo que respecta al desarrollo de herramientas de apoyo como ser programas extracurriculares, líneas de financiamiento y demás. Pero no así en la introducción de la educación y la cultura emprendedora en las carreras de grado. Este es un proyecto cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo de la línea de bienes públicos regionales. También cuenta con financiamiento de aportes locales de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y desde un inicio que nos tomamos esta idea de bien público regional también como una filosofía de trabajo. Es decir, diseñamos un conjunto de herramientas, de instrumentos metodológicos y pedagógicos diseñados por los propios profesores de las ingenierías, que ahora les voy a pasar a contar, y que perfectamente se pueden utilizar en los 4 países. Es decir, lo que se desarrolla en Brasil se está utilizando en Argentina, en Chile, lo que se desarrolla en Uruguay del mismo modo. Es decir, pensamos un proyecto verdaderamente regional que desarrolla determinados componentes en diferentes países y es utilizado en su conjunto. Otra línea que para nosotros es fundamental es esto del aprendizaje y diseño colaborativo. Cada socio del proyecto seleccionó un conjunto de profesores de ingeniería. En la primera instancia fueron 6 por país, que nos reunimos en el año 2009 aquí en Montevideo y comenzamos a diseñar cada uno de los instrumentos y las herramientas pedagógicas que hacen en conjunto de una caja de herramientas de emprendedorismo. Uno de nuestros productos son videos educativos. Cuando tengan un ratito, un tiempo, pueden acercarse ahí a nuestro stand, donde tienen un menú y pueden elegir cualquiera de los videos que ya hemos desarrollado. Aquí queríamos trabajar con esta lógica de modelos de rol positivos, es decir, de personas de carne y hueso, como cualquiera de nosotros que se propusieron una meta y la lograron, sin necesidad de ir al ejemplo del winner, que muchas veces en nuestros contextos en vez de acercar aleja. Esto queríamos que tenga un rol motivador muy fuerte. Muchas veces si presentamos el caso de Bill Gates en San Salvador de Jujuy, para poner un ejemplo, la primera reacción puede llegar a ser esto no es para mí, es muy difícil, forma parte de otro contexto, tenían capital de riesgo, estaban en un entorno con actores que yo no vi nunca en mi vida. Nosotros en ese sentido trabajamos la idea del rol motivador de las historias de vida, definiendo la innovación según el contexto socioproductivo en el cual estamos inmersos. No solo estos profesores que fueron seleccionados diseñaron, por ejemplo, qué competencia emprendedora tenía sentido explorar, es decir, trabajar en equipo, fijar metas y lo que había mencionado antes, sino además que no todos sean de grandes ciudades, ¿no? Nuestra región es muy grande y muy heterogénea a la vez. Queríamos que este conjunto de herramientas sean historias de vida de diferentes tipos de ciudad, ¿no? Ciudades intermedias, ciudades que sufrieron alguna reconversión industrial en los últimos años, algunas que parten de un patrón de desarrollo más antiguo, es decir, que sean más o menos representativas de la heterogeneidad productiva de nuestra región. Tenemos también una colección de casos de estudio, que a diferencia de los videos pedagógicos, tiene un nivel de profundidad más grande, se plantean ante una situación determinada para ejercitar justamente esta cuestión de la toma de decisiones. Son 28 casos, también seleccionados con el mismo criterio, que conforman una colección que va a estar en pocos meses a disposición de todas las universidades de nuestra región. Un cuaderno de ejercicios, también diseñado por los propios profesores. Estamos en pleno concurso
hemos lanzado un concurso para los profesores de los 4 países de las ingenierías que nos proponen ejercicios prácticos. Creemos mucho en esta cuestión de la cultura colaborativa de aprendizaje y creemos que son los propios profesores de las ingenierías quienes mejor nos pueden ayudar a diseñar cuáles son las herramientas que están haciendo falta para romper un poco este monopolio de la temática emprendedora solamente en las materias de gestión de proyectos. Como otra línea, otro producto del proyecto, tenemos un manual de incubadoras de empresas. Si bien la experiencia es muy vasta en la región, queríamos aportarle también a cualquiera de nuestras universidades que tenga acceso a una línea de recomendaciones si toma la decisión de volcarse por ese medio de innovación. A partir del año que viene estamos comenzando la etapa más interesante del proyecto, que tiene que ver con una instancia de formación de formadores. Vamos a estar capacitando a 300 formadores en más de 200 horas que nos van a ayudar a diseminar nuestras herramientas por nuestras 600 facultades de ingeniería. Y por último, y no por último, digamos, como factor integrador de esta estrategia que les comentaba, ya estamos en desarrollo de lo que llamamos una comunidad de aprendizaje, donde ya empezamos, por suerte, a celebrar las primeras externalidades de esta posibilidad de formar parte de un mismo colectivo que le estamos aportando a 600 facultades. Es decir, ya hay proyectos de diferentes líneas de financiamiento que en el marco mismo de nuestro proyecto comenzaron a hablar diferentes universidades. Creemos que eso es un espacio de acumulación de redes y de capital social muy importante. Se puede acceder gratuitamente a todas nuestras herramientas, todos nuestros materiales. Creemos que esto ayuda a comenzar a trabajar el tema emprendedor sin necesidad de tener que dar hasta la última discusión en la formulación de planes de estudio. Es decir, queríamos dejar a disposición un conjunto de píldoras de conocimiento, para llamarlo de alguna manera, que cada profesor que quiera trabajar la temática pueda recurrir a su biblioteca, sacar la parte de los ejercicios que le corresponden en ese momento y poder trabajar la temática. Y por último, y hemos hablado mucho de problemas y filosofía del proyecto, toda esta estrategia nuestra la estamos basando básicamente en 3 pilares de lo que podemos llamar lo que es la filosofía del software libre. Es decir, ante este conjunto de problemas que fuimos comentando, ante este escenario cambiante y de velocidad de cambio tecnológico, nosotros nos propusimos desarrollar una comunidad de aprendizaje, una red que en un primer punto es distribuida, es decir, no hay un nodo central, no tenemos una cabeza de la red más importante que otra, que es abierta. No le pedimos que lo apoyen en los consejos directivos de las carreras como materia única obligatoria, sino que puedan utilizarlo en cada cuestión puntual que lo crean conveniente y que sea colaborativa, que pueda alimentarse, diseñarse y seguir creciendo a partir de la participación de cada uno de los docentes. Bueno, ese es un poco el proyecto que les quería comentar. Partimos de este problema de que la universidad tiene que tomar un rol cada vez más proactivo y así es como lo estamos planteando desde los consejos de facultades de ingeniería de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias.